Doctor Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República y esperamos que futuro presidente de Colombia, muy buenas tardes. Doctor Londoño, muy buenas tardes. Me complace mucho saludarlo. Me alegra mucho este contacto, esta entrevista, para que hablemos, como siempre, de temas de tanto interés ya en la etapa final de este año 2021, que pasará como muchos otros también a la historia, porque ha sido un año en el que hemos podido ya avanzar muchísimo en esta pandemia que, recordemos, es la crisis más profunda de la humanidad en los últimos 100 años. ¿Cómo le parece pues lo que nos ha pasado? Encima de todas las desventuras locales, de todas las inconsecuencias, de todas las diabluras que nos están haciendo, tenemos semejante crisis mundial. Bueno. Y que no tiene solución fácil, la vamos a tener que seguir padeciendo en otras características y manifestaciones, y que nos impone una nueva realidad que no estamos acostumbrados en la historia de quienes hemos tenido la oportunidad de vivir estos años, de ver algo semejante. Doctor Oscar Iván, estábamos hablando al oído de estos días, estábamos hablando de la crisis que vive el país por cuenta de la coca y sosteniendo que la coca es la gran tragedia nacional por donde uno la mire. Es la coca que no se ha combatido, coca a la que no se le ha hecho frente, coca que sigue su camino rampante, cada vez más coca, cada vez más clorhidrato de cocaína y cada vez más tragedia nacional. Le queremos preguntar, y con toda franqueza, ¿usted enfrentará el tema de la coca como hay que enfrentarlo? ¿Usted le hará cara a semejante tragedia nacional? Doctor Londoño, por supuesto que este es un tema dramático para el país. Usted siempre a lo largo de sus años y de su vida nos ha trazado ese mensaje. El país está inundado de coca por cuenta del acuerdo de impunidad de las FARC y como el gran legado del gobierno Santos. El país completa ya más de 11 años sin poder hacer aspersión aérea. Y esto nos ha representado un costo descomunal para la sociedad y para Colombia. Pero con un agravante adicional, doctor Londoño, y es lo que significa la dictadura de Venezuela, que se ha transformado en un estado mafioso. Hoy, el 50% de la cocaína de Colombia que se produce sale por Venezuela, con la complacencia del régimen de Venezuela que, gracias a todo esto, como lo decía, se ha convertido en un estado mafioso y que hoy constituye la principal amenaza a la seguridad de Colombia. Porque cuando uno mira lo que está ocurriendo, encuentra factores tan graves como este. 2.500 disidentes de las FARC y del ELN viviendo en Venezuela y controlando el negocio del narcotráfico. 4 carteles mexicanos que hoy tienen control territorial en Venezuela. Y que obviamente todo se exporta en términos de amenaza y de violencia a Colombia. Miremos hoy nuevamente en el aeropuerto de Cúcuta. Tuvieron que cerrar el aeropuerto, artefactos explosivos, y eso le costó la muerte a 3 policías al momento de ver lo que contenía un maletín en el día de hoy, que no es nada distinto a la presencia de las FARC. Le doy este dato. Estuve hace 20 días en Cúcuta. Hoy hay 41.000 hectáreas de cultivos de coca en el norte de Santander. Y lo que es más dramático, de esos 41.000 hectáreas, doctor Londoño, 5.000 están en el municipio de Sardinata, que jamás había tenido cultivos ilícitos. Y están a 2 horas por tierra de Cúcuta. Qué desafío tan grande, y mientras no podamos avanzar con la fumigación y la aspersión aérea, será imposible poder enfrentar lo que significa el poder del narcotráfico en la financiación de las estructuras criminales. Y que hoy para Colombia, perdóneme, termino ahí, Demar, se traduce
en la siguiente cifra. Hoy en Colombia hay nuevamente 14.000 hombres armados al margen de la ley entre disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos terroristas. 14.000. O sea, es como si hubiéramos retrocedido al día cero en esta lucha contra el narcotráfico y la delincuencia y las organizaciones criminales. Y finalmente, se lo escuchaba de Mari, se lo he escuchado en varias intervenciones, lo que esto ha significado para la modalidad de terrorismo urbano en las ciudades, reflejado en los vándalos, en los bloqueos, en los de la primera línea ya hoy capturados y judicializados, y que constituye un cambio drástico en la inseguridad para nuestro país y en un desafío desde el punto de vista de autoridad que hay que enfrentar con una gran determinación y celeridad en un próximo gobierno para poder restituirle esa tranquilidad, esa confianza a los colombianos y acorralar el poder del narcotráfico, que sigue siendo la gran amenaza para la democracia de Colombia y de América Latina. Doctor Oscar Iván, con el doctor Fernando en la hora de la verdad, nosotros siempre estuvimos muy atentos de cada audiencia, de cada paso de lo que ocurría en la Corte Constitucional respecto de esas 6 elementos que pusieron ellos como condición para poder reanudar la fumigación aérea, donde nos llama la atención poderosamente temas como, por ejemplo, la consulta. Si le tiene que hacer consulta a las comunidades donde hay cultivos de coca para poder efectuar la fumigación, lo que nos parece una cosa además absurda, pero además obvia, porque nadie va a querer que le eliminen el negocio. Si usted le pregunta a los que la cultivan, porque viven de ello, además de eso, o porque los obligan, como ocurre en muchas partes de Colombia, donde la FARC hace presencia o el narcotráfico hace presencia y dice, usted me cultiva aquí tantas hectáreas de coca, o se atiene a las consecuencias, o se va de la región. Claro. Entonces termina la gente pues obligada a cultivar coca para los mafiosos de las FARC o del ELN, los puntilleros, los pelusos. Pero entonces decíamos cómo la Corte Constitucional, entre otras cosas, argumentando la salud, problemas de salud pública por el uso de glifosato. En Colombia no hay un estudio que indique que haya habido personas fallecidas por uso de herbicida de glifosato. Sí han utilizado estudios internacionales, un caso en Estados Unidos, otro en el Brasil, pero hemos visto cómo la Unión Europea, cómo el Brasil ha dicho que el glifosato se puede utilizar, no es la cosa horrorosa que están pintando en Colombia. Ahora el problema es un gobierno, su gobierno, ¿cómo va a ser para luchar contra esas condiciones que impone la Corte Constitucional? Que uno diría, hombre, el Ejecutivo no debiera estar dialogando de estos temas con la Corte Constitucional porque esto es un asunto de máxima seguridad nacional y le compete al Ejecutivo. Así es, Demar, pero incluso le voy a decir lo siguiente. Creo que aún con las exigencias que pone la Corte Constitucional, hay muchas áreas que pueden ser erradicadas con aspersión, con fumigación aérea. Y yo creo que lo que hay que tener es una decisión política, porque es que lo que hay que decirle al país es que nosotros no podemos dar ese pobre espectáculo de que sean nuestros soldados y policías con un machete tumbando hojas de coca. Yo creo que esa no es la función de nuestro ejército ni de nuestra policía, por Dios. ¿Cómo los vamos a llevar de esa manera? Este es un problema demasiado delicado. Creo que lo que hay que lograr, y ahí hay que hacer un gran esfuerzo, como le corresponde a un gobierno, de buscar cómo demostrar el interés nacional y la amenaza a la seguridad que está significando esto. Es que el tema de Venezuela es de una gravedad extrema. Es que Venezuela ya no es ni siquiera una dictadura, y perdónenme que lo reitere tanto, sino un estado mafioso. Y es el país que tiene el límite, 2.500 kilómetros con Colombia. Y a quien puede amenazar y afectar, como lo estamos viendo, es a nuestro país y a la sociedad. Ahí tiene que haber una conciencia de país. Aquí lo que hay que proteger es la vida de los colombianos. Aquí hay que proteger la integridad de los ciudadanos y sus bienes. Y por eso yo creo que tiene que haber una decisión y un liderazgo político muy fuerte del gobierno. Y otro tema. Colombia tiene que ser muy exigente con Estados Unidos. Colombia tiene que ser muy exigente para que Estados Unidos colabore con Colombia de manera decidida y abierta en lo que es enfrentar este tema, sobre todo en la parte fronteriza. La destrucción de laboratorios, el tema de corte de cadena de suministro, la interdicción aérea, el poder determinar esas rutas, el
tema de la confiscación y la extinción de los bienes, de los recursos, el seguimiento de todos estos dineros. Esto es una lucha que tiene que venir acompañada de la comunidad internacional, pero fundamentalmente de los Estados Unidos. Y Colombia en eso tiene que ser, pues, digamos, muy exigente y muy categórico, porque al final este es un problema para el mundo entero, pero para los Estados Unidos, que obviamente es el receptor fundamental de toda esta cocaína que desde Venezuela hoy inunda las calles de los diferentes estados americanos. Una política muy exigente que requiere acciones integrales como las que hemos mezclado. Por supuesto que tiene que haber una política de sustitución de cultivos igual. En esa visita que yo le mencioné, hice el norte de Santander, me encontré con la grata noticia del éxito que ha sido la palma africana que se creó en el gobierno del presidente Uribe para sustituir cultivos en zonas del Catatumbo, y que se abandonó esa dinámica y que hoy tenemos inundado ese Catatumbo de esos cultivos de coca, cuando hemos tenido el ejemplo que se ha hecho en el gobierno del presidente Uribe para avanzar en una política clara de sustitución y erradicación de cultivos. Ahí hay un desafío entonces integral en el que tenemos que revisar claramente y en el que tenemos que unirnos como país y hacer un llamado para que se protejan los intereses de Colombia y podamos definir un éxito en lo que es esta lucha contra el narcotráfico y contra lo que está significando para Colombia y para el financiamiento del terrorismo, que claramente es una amenaza como nunca antes nuevamente para nuestro país. Esto es tan obvio, tan angustiosamente indispensable, doctor Oscar Iván Zuluaga, que suscribimos con orgullo cada una de sus palabras y cada una de sus ideas en la materia. La pregunta es, siendo tan obvio, ¿por qué no se hace? ¿Qué es lo que impide que en Colombia haya un gran plan de destrucción de los cultivos ilícitos, de enfrentamiento del narcotráfico y de salvación de la nación, para que pueda enfrentar, entre otras, la vecindad de un estado mafioso como el de Venezuela? ¿Por qué no estamos haciendo nada o prácticamente nada? ¿Por qué? Ese ha sido un reclamo permanente y yo creo que ahí es donde como sociedad, y ahora que tenemos esta campaña, pues nuevamente hay que decírselo al país. Yo se lo he venido planteando en todo momento cuando yo retomo mi aspiración como precandidato dentro de mi partido. Siempre ha sido este un tema sobre la mesa, en todos los foros, en todas las entrevistas siempre lo he planteado. He llamado la atención a todo nivel sobre lo que esto significa. Me fui a Cúcuta a hablarle a los propios norte santanderianos sobre esto. ¿Cómo es posible, doctor Londoño, que haya candidatos presidenciales hablando que hay que reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela, un estado mafioso? ¿Cómo es posible que una democracia como la colombiana, la más antigua, la más preciada, la más valorada, permita que a quienes aspiran el día de mañana a ser presidentes tengan una visión de la política internacional ante una amenaza de estas características? Entonces, pues no hay otro camino que seguir insistiendo, seguir luchando y seguir haciendo valer estas tesis y plantearlas abiertamente en el debate público. Obviamente tenemos muchos problemas de empleo, problemas en materia social, de pobreza extrema, pero este es un tema crítico para el país porque está en juego la seguridad nacional por cuenta de lo que está ocurriendo. 50% de la cocaína de Colombia sale por Venezuela. Esto es dramático. Esto no lo teníamos en la época en que a usted le correspondió estar al frente del Ministerio del Interior y de Justicia, en la época del presidente Uribe. Este es un fenómeno nuevo que tenemos que reconocer y que Colombia tiene que hacérselo ver a la comunidad internacional y a los colombianos. Podemos perder nuestro país, se nos puede desatar una guerra en la frontera por cuenta de todos estos grupos y actores al margen de la ley. Es que eso es una barbaridad. Hablar de lo que es este número de hombres armados nuevamente en la frontera, en los 3 departamentos limítrofes con Colombia, y lo que esto puede significar para el país.
Usted está hablando como una Biblia. Estamos totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Lo importante es que lo podamos hacer. Este gobierno lo prometió. El gobierno del presidente Iván Duque hizo la promesa en tiempos de campaña de algo parecido a lo que usted está prometiendo. ¿Por qué no se ha cumplido? ¿Qué es lo que ha pasado, doctor Oscar Iván Zuluaga? Yo varias veces incluso le he preguntado al ministro de Defensa sobre esto, pues aparte de las restricciones que en muchas zonas se han tenido por el cumplimiento de la Corte Constitucional, yo siempre se lo he dicho, yo estoy seguro que se puede lograr con liderazgo y voluntad política convencer al país de la necesidad de esto. Incluso sé que si tenemos 150.000 hectáreas, yo estoy seguro que hay áreas y hay sectores y lugares donde es perfectamente posible hoy hacer la aspersión y la fumigación aérea. Yo no sé si los Estados Unidos hoy tienen esa misma voluntad. Esa es una pregunta que yo me hago, porque hace unos meses entendía que el gobierno de los Estados Unidos no miraba con buenos ojos la aspersión aérea. Pero ahí es donde Colombia tiene que hacer valer sus intereses, su voz ante la comunidad internacional. Porque es que Colombia es el aliado estratégico de los Estados Unidos y Estados Unidos está comprometiendo también la seguridad y la democracia de este continente y de esta región. Este es un problema de marca mayor y por eso pues con mi perspectiva, mi posición, y es lo que yo le puedo decir, usted puede responder hoy en el debate público, es lo que le estoy transmitiendo en esta entrevista. Doctor Oscar Iván Zuluaga, de la mano de esta tragedia, porque todo viene tomado de la mano, tenemos un problema mayúsculo que es el problema económico del país. El país está viviendo una crisis económica sin precedentes por cuenta del narcotráfico, por cuenta de todos estos factores que diluyen la posibilidad del Estado de enfrentar, de controlar y de superar la amenaza del narcotráfico. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué no somos capaces de entender que todo esto se convierte en pobreza, se convierte en miseria, se convierte en una nueva tragedia para el país? A los fenómenos del narcotráfico, de la inseguridad, de la violencia, se le suma el problema de la pobreza que viene de la mano. ¿Por qué no somos capaces de entenderlo, doctor Oscar Iván? Sí, y uno de los temas delicados, doctor Londoño, del narcotráfico es toda esa economía, parte de las organizaciones criminales, toda esa economía ilegal, todo ese financiamiento del contrabando. Hay una cifra que está muy estudiada. El contrabando en Colombia puede valer como mínimo del orden de los 5.000 millones de dólares al año. Y esos son recursos que vienen de todo el tema del narcotráfico. Es la forma como se lavan esos recursos. ¿Y qué significa el contrabando? Pues pobreza, destrucción de empleo, ilegalidad, afectación de la actividad productiva. Entonces, por esa vía es donde se reciben esas consecuencias y esos efectos. Toda esa estructura de la ilegalidad, de la informalidad, que es lo que afecta a nuestro sistema económico. La economía colombiana no podrá ser viable con una informalidad del 60%, porque eso se traduce en que no hay cómo financiar la seguridad social y se crea siempre unas condiciones que no son competitivas para el desarrollo de la actividad productiva legal y formal. Entonces, ahí hay un problema tremendamente delicado que tiene como fuente de financiación el narcotráfico y con el cual no podemos vivir, porque desde mi punto de vista como economista, la viabilidad de nuestra economía, nuestro sistema de seguridad social está en que podamos atacar esa ilegalidad, esa informalidad, que es la que no nos permite poder generar condiciones de financiamiento adecuados en materia fiscal, en materia de financiación de inversión y por supuesto en materia de financiamiento de la seguridad social. Doctor Oscar Iván, doctor Fernando, hace ya varios días, lo vi a usted en un debate, a ver, no recuerdo exactamente quién nos invitaba, un debate económico, y tenía usted al frente a Gustavo Petro.
Y entonces el señor Petro le decía a usted, y eso es sorprendente, ¿no? Porque, pues la verdad, las cuentas que hace Gustavo Petro siempre son una más disparatadas que las otras. Y lo peor es que él propone cosas que solamente se le ocurren en el imaginario a él, al igual que su gente, los que dicen que hay que imprimir billetes para salir de la pobreza. Y entonces decía una cosa que vaya impacto el que causó. Decía él, y se lo decía a usted, que la Federal Reserve en los Estados Unidos había regalado subsidios y que había puesto dinero a circular para darle a los más pobres. Eh, Luchar contra ese discurso demagógico, contra ese discurso populista, es muy difícil porque la gente cree perfectamente que si se imprimen más billetes, de pronto salimos de la pobreza. Que si se le regala más subsidios a la gente, el Estado social de derecho está cumpliendo con el fin, cuando debiera ser todo lo contrario. Si hay menos subsidios, significa que este es un estado de bienestar que le está dando herramienta a la persona para que trabaje, no para que viva de un subsidio. Pero este otro discurso, que es el de la izquierda, el de la extrema izquierda, lo que vende es una cantidad de humo que a muchos les gusta ese humo. ¿Cómo desvirtuar tanta cosa que dice el candidato Petro respecto a la economía del país? Hoy en esta semana decía él, oiga, presidente Duque, no, ni siquiera le dice presidente Duque, le dice Duque. Le pido a Duque, le exijo a Duque que ponga un aumento del salario del 18%. ¿Cómo desvirtuar eso? No solo populista, sino mentiroso. Y hasta cierto punto uno dirá que la ignorancia en esa materia es atrevida. Demar, mire, y lo que pasa es que Petro confunde que los bancos centrales aumenten la base monetaria porque hacen operaciones que le dan liquidez a los sistemas financieros, que es su función, cómo darle recursos a la economía para que puedan fluir haciendo operaciones con los establecimientos financieros, compra de títulos, permitiéndoles acceso a fondos para que puedan tener esa liquidez. Lo que él no dijo, que es lo que él quiere, es que se le haga crédito directo del Banco Central al gobierno, que ese es el populismo. Eso es lo que le pasó a Argentina. No hay un solo banco, oiga esto, un solo banco central que en esta crisis le haya facilitado un crédito directo a un gobierno. No existe, porque ese es el punto de quiebre de lo que significa el populismo y la crisis en un sistema económico. Eso fue lo que llevó a Argentina a la catástrofe. Por eso yo le dije, sus ideas lo que buscan es llevarnos a Argentina, que es un desastre económico, uno de los mayores en el mundo y en el hemisferio occidental, por cuenta de eso. ¿Qué es lo que él propone? Que el Banco Central le preste al gobierno, emita prestándole al gobierno, y por esa vía se abre un barril sin fondo que lleva a los países al desastre económico. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y mire usted la propuesta del salario del 18%, eso es una irresponsabilidad. ¿A quién afecta esa propuesta? A la destrucción, destruye empleo formal y afecta es porque expulsa a los trabajadores a la informalidad, los precariza, les disminuye sus ingresos. Mire la gran contradicción de lo que es el populismo. Aparentemente ilusionar que van a ganar más plata y terminan destruyendo empleo, destruyendo empresas y expulsando a los trabajadores a la informalidad, a disminuir sus remuneraciones, sus ingresos, y por eso había aumentar la pobreza. Eso es lo que hay que condenar. En cambio, mire usted lo que significa. Yo le propuse la semana pasada al presidente, ¿por qué no hace un acuerdo del salario mínimo sobre una base del 10%? Y se logró. Y mire que fue un consenso pleno entre trabajadores y empresarios, lo que muestra que la iniciativa privada, con responsabilidad social, con consenso, es el camino para construir una sociedad, para mejorar los ingresos y el nivel de bienestar. Ahí está el claro contraste, que en Colombia tenemos que anticipar mirando las elecciones del año entrante, abrir el ojo de lo que puede significar el desastre del populismo y el socialismo para el emprendimiento, para la creación de empleo, para la empresa privada. Ese claro ejemplo se ve en esas propuestas que usted menciona de Petro. Esa propuesta del 10% de aumento en el salario mínimo no es el comienzo de esa fórmula de populismo. Se lo preguntamos con todo respeto, pero con toda sinceridad.
¿No estamos al comienzo de un proceso parecido al que usted describe? Yo diría que no por lo siguiente y le sustento. Yo creo que inicialmente el salario mínimo, el punto mínimo de buscar un acuerdo era el 8%. ¿Y cuál es mi reflexión, doctor Londoño? Este año estamos teniendo, en términos de crecimiento, uno de los años más altos de los últimos 50 años. Colombia, yo no recuerdo una cifra del 10%, que no se puede decir que no hay un efecto frente a lo que había ocurrido el año pasado, pero que en general incluso en los balances y en los factores de las empresas supera los resultados del 2019. Y ante un año que es considerado excepcional por muchos sectores productivos, me parece que es bueno dar un mensaje de compartir unos puntos con los trabajadores de manera responsable, demostrando que cuando hay circunstancias económicas que en un momento dado son favorables después de una crisis como la que vivimos, después de tanto sacrificio y esfuerzo de millones de trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo, me parece que es un buen mensaje de solidaridad y de justicia. Y es responsable. Tan es responsable que lo aceptó FENALCO y lo aceptó la ANDI y la mayoría de los gremios productivos. Luego no creo que ese sea un mensaje populista, sino un mensaje de responsabilidad, entendiendo un momento muy favorable que corresponde a la economía colombiana. La economía colombiana hoy, doctor Londoño, es la de segundo mejor desempeño recién una publicación que tuve la oportunidad de conocer la semana pasada. Y ese hecho me parece que es valioso que se traduzca y se comparta en algo con los trabajadores. No creo que hablar de 2 puntos frente a una meta inicial sea populismo, sino que creo que es un esfuerzo de solidaridad con los trabajadores. Bueno, esperemos que sea así y esperemos que esto no sea el comienzo de una escalada inflacionaria que dé al traste con todas estas buenas intenciones. Claro que sí, y yo creo que pues como toda decisión, pero me parece que el momento social y político que vive el país justifica plenamente ese esfuerzo y le reitero, se logró un consenso entre trabajadores y todos los sectores productivos representados en la mesa de concertación. Luego, quiere decir que es posible y que se ve viable, porque los empresarios de lo contrario no hubieran suscrito un consenso de esas características. Doctor Oscar Iván, el país en estos momentos se ve en una situación, pues a diferencia de los demás de la región, de un crecimiento económico importante, y eso lo reconocemos todos, y lo hemos visto en los diferentes estudios que hablan, inclusive unos del 9, otros inclusive han llegado a proyectar en el 11 el crecimiento económico para terminar el año. Muchos no entienden la dinámica de si ganar más significa mayor poder para poder disfrutar de ese salario, porque alguien tendrá que pagarlo, ¿no? Ese $1.000.000 no es lo mismo pagarlo en Bogotá o pagarlo en Medellín o pagarlo en Cali que pagarlo en el departamento del Caquetá, en Paujil. Un salario mínimo de $1.000.000 en Paujil, pues casi que es un problema económico grave para el productor pequeño. Y lo digo ¿por qué? Porque cerca del 79% de las compañías, las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, son las que generan empleo en Colombia. Estamos hablando del 79%. ¿Cómo plantear una verdadera alternativa para que esto no se convierta en un problema para esos pequeños empresarios que no precisamente están operando en Bogotá, en Cali, Medellín, Barranquilla o las principales ciudades del país? Yo creo de Márquez su reflexión, que es muy importante, plantea un debate que el país debe abrir en las circunstancias actuales, y es volver, porque alguna vez se tuvo en Colombia, el doctor Londoño lo recordará, yo no sé si fue hasta el gobierno del expresidente Alfonso López, por allá en la década de los 70, Colombia tenía un salario diferencial entre rural y urbano. Y creo que ese debate hoy recoge plena vigencia, porque el problema del sector rural es la informalidad. Los jornaleros nunca van a tener acceso a la seguridad social y obviamente su sistema de remuneración es muy diferente al sistema de lo que es la fijación del salario mínimo, y en eso se construyen como dos realidades completamente distintas. Luego, a mí me parece muy valiosa su reflexión, que lleva a plantear claramente ese como un tema nuevamente en una agenda de discusión pública.
que el país debería mirar el tema de las diferencias de los salarios entre lo rural y urbano, e incluso hay muchos que han planteado el sector rural mirarlo desde la perspectiva de un salario integral, con unas consideraciones desde el punto de vista de costo de seguridad social diferentes a lo que puede ser el sector urbano, porque las condiciones son distintas. Y me parece que ese debate hoy hay que darlo, es bienvenido, pero creo que no debe ser la razón para pensar que no podamos en un momento dado hacer, por ejemplo, lo que se hizo en un ajuste en este año en particular y que, repito, yo comparto como se los expliqué anteriormente. Doctor Oscar Iván Zuluaga, no hay duda de que el crecimiento económico del país en esta pospandemia, llamémosla así, hagamos votos porque estemos en la pospandemia. Ojalá sí. Ojalá. Uno no sabe con las noticias que están llegando desde distintos lugares, pero que el crecimiento económico es importante. Pero tenemos factores muy complejos, como por ejemplo el endeudamiento público. El endeudamiento público es una cosa fantástica. ¿Qué hacer con el endeudamiento público en estas circunstancias con un aumento salarial de 1%? ¿Qué hacer, doctor Oscar Iván Zuluaga? Pues mire, doctor Londoño, creo que usted introduce otra reflexión grande y es, si bien este año vamos a crecer al 10, eso no quiere decir que el año entrante hacia adelante vamos a crecer a esos niveles. Digamos, este es un efecto, y por eso lo digo, de un momento extraordinario. Muy seguramente el año entrante vamos a ver un crecimiento del orden del 4%, 3,5%, que no le sirve al país. Y lo que usted plantea es cómo lograr que Colombia, a partir del año entrante, pueda tener un crecimiento sólido, vigoroso, por encima del 5% permanente para poder hacer sostenible el pago de la deuda pública que nos deja esta pandemia. La pandemia nos deja con un nivel de 62% de deuda como proporción del PIB. Y eso es una amenaza muy grande para la sociedad y para la estabilidad económica. Y yo creo que esa pregunta suya nos lleva a esa reflexión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué reformas tenemos que considerar para que el país se haga sostenible su deuda y un alto crecimiento económico? Y obviamente ahí hay que pensar en algo que también yo se lo he escuchado muchos años, muchas veces. El país tiene que tener y recuperar una mentalidad de producir para exportar. Colombia necesita ampliar su base productiva. Si bien Colombia es un país que tiene recursos minero-petroleros, que ha desarrollado sectores, el café, que ha desarrollado sectores como banano, como flores, como industria petroquímica, que tiene muchas fortalezas, Colombia no es un país que exporte lo que necesita exportar para generar los recursos que necesita para ser un país de mayor nivel de crecimiento y de ingresos. Y hoy hay una oportunidad que es única, y es que el cambio climático en el mundo ha significado que el número de países que pueden producir comida, alimentos procesados para el mundo se está limitando. Y mire esta reflexión. ¿Usted sabe cuál es la gran motivación de los fondos árabes en venir a comprar a Colombia Nutresa y otras empresas de alimentos? Pues esa. Tener una base para producir y venderle alimentos al mundo. Ese es el negocio que tiene mayor proyección y dinámica en el mundo en los próximos años. Y Colombia tiene todas las condiciones. Doctor Londoño, donde tenemos todos esos cultivos de coca, deberíamos tener producción agroindustrial de gran valor agregado, distritos agroindustriales y productivos, exportando comida. Mire, hace poco hablaba con el embajador de Colombia en la China y me decía que nosotros teníamos una capacidad enorme hoy ya de vender incluso café de origen, café procesado a la China, que tenemos ya unas oportunidades de mercado. Entonces Colombia tiene que cambiar su mentalidad y volver a eso. Yo recuerdo que se lo escuchaba cuando yo era muy joven y empezaba mi vida pública, pues por lo menos interesado en los temas desde la universidad. Álvaro Gómez siempre habló de producir para exportar.
Y yo creo que hoy más que nunca eso es vigente, usted lo ha dicho muchas veces, y yo creo que por ahí es el camino. Porque imagínese la transformación del sector rural. Imagínese un país como Colombia que pueda ampliar su oferta de exportación en 20.000 millones de dólares en los próximos 7, 8 años, que es perfectamente posible. Se requiere decisión, voluntad, se requiere capacidad de acción. Colombia tiene la capacidad de sus gentes, tiene la tierra, los recursos. Yo creo que al país hay que dimensionarlo de esa manera. Entonces, me permito dar como una señal de cómo podríamos avanzar en esa reflexión suya, tener un crecimiento vigoroso, sólido, que genere divisas, que genere empleo, que genere riqueza, desarrollo, sobre todo en los sectores rurales, y que le permita a Colombia tener una deuda mucho más sostenible, con una mayor producción y mayor ingreso. Alguien que no sé quién fue, algún organismo internacional de estos que se ocupan de estudiar las cosas en el mundo, que Colombia es uno de los poquísimos países con capacidad de aumentar su producción agropecuaria para darle de comer a un mundo que va a tener carencia de lo más esencial en los próximos días. Esto no se lo fían a uno a años, se lo fían a uno a días. Vamos a tener carencia alimentaria y Colombia es uno de los pocos países con capacidad para hacer una producción masiva de bienes procedentes del campo. Tenemos mentalidad para hacerlo, tenemos condiciones para hacerlo, o nos vamos a limitar a la crítica y a la crítica absurda, destruyendo semejante filón de oro que tenemos. Es un filón de oro el que usted menciona, al que usted se refiere. ¿Cómo es posible que renunciemos a él? Claro, y eso es lo que a mí me anima también para esta candidatura, porque usted sabe que yo he sido empresario. 25 años dedicado a generar empleo, empleo bien remunerado, a exportar talento y producto colombiano. Probablemente lo que necesita este país para materializar un plan de esos es una persona que tenga mentalidad empresarial, que realmente trace un camino, que muestre cómo se puede superar esas barreras y esas pequeñeces mentales para saber que se puede hacer un proceso de eso y, como usted lo plantea, hacerlo rápido. Es que yo recuerdo en mi campaña presidencial del 2014, doctor Londoño, que Colombia exportaba 14 millones de dólares en aguacatejas. Y en estos días revisaba las cifras. Este año vamos a exportar 170 millones de dólares. Y podría ser el doble o el triple. Este año estamos exportando casi 500 millones de dólares en carne, que no existía hace 5 años. Entonces, claro que se puede. Lo que pasa es que hay que creérnoslo y ser conscientes de la oportunidad que esto representa para el país y para el mundo. Esa es mi apuesta, por eso esto es una parte esencial en la propuesta política que yo le estoy planteando al país. Y quisiera encadenar este tema, doctor Oscar Iván, doctor Fernando, con la necesidad que tenemos de un adelgazamiento del Estado. El Estado ha crecido de manera importante. Ya cuando vemos las cuentas de nuestro presupuesto para el año 2022, estamos por encima de los 350 billones de pesos para poder funcionar. 350 billones de pesos, de los cuales gran parte, pues obviamente, van al tema de funcionamiento del Estado, del servicio de la deuda. Bueno, el caso es que no hemos visto los gastos de funcionamiento, no hemos visto que efectivamente se busque una reducción del Estado importante. Hemos visto una serie de decretos donde, voy a hacer una exageración y me perdonan por ella, pero donde más o menos restringieron la servida de los tintos en todos los niveles de las ramas del Estado a una vez al día y no a 3, como se estaba haciendo antes. Pero son reducciones que realmente no impactan de manera importante sobre el ahorro en la economía. Y los colombianos se siguen quejando y todos decimos, ¿será que el próximo año nos van a recetar una nueva reforma tributaria? Porque el Estado es muy grande y necesita alimentarse. A ver, ¿qué se propone, doctor Oscar Iván, para poder llegar con una reforma administrativa a la función pública para que realmente esto disminuyó un poco y de pronto veamos un poco de alivio los colombianos y no estemos próximos a una nueva reforma? Mire, yo le voy a hacer esta cuenta de servilleta para entender lo que usted está planteando. Los ingresos del gobierno valen 14 puntos del PIB.
y los gastos del gobierno de funcionamiento y demás valen 20 puntos del PIB. O sea que cada año tenemos de entrada 6 puntos de desfinanciamiento. Entonces uno diría, algo hay que hacer, porque como lo advertíamos, ese nivel de deuda no es sostenible. Entonces, ¿cuál es el camino en mi concepto? El camino en mi concepto no es decir que hay que aumentar impuestos, por supuesto que no. Hay que reducir la ilegalidad, la informalidad para que aumente el recaudo por esa vía. Hay que aumentar la base productiva del país, produciendo más, lo que acabamos de decir, porque eso genera más ingresos. Y la gran reforma fiscal tiene que ser por el lado del gasto. El país tiene que hacer una cirugía de fondo. Ese gasto no es viable para el tamaño de economía y para el tamaño del país. Hay derroche, hay burocracia, hay exceso de entidades, hay exceso de trámites. Aquí tenemos que irnos rápidamente a un gobierno digital, donde un ciudadano desde el celular tenga acceso a todos los servicios, y eso acabaría una gran capacidad de burocracia, de corrupción, de duplicidad, como han hecho muchos estados en lo que antes era la Europa del Este, con resultados sorprendentes. Si aquí necesitamos un Estado es amigo del ciudadano, amigo del emprendimiento, del empresario, que facilite las cosas, que facilite los negocios, no un Estado que entorpezca la actividad productiva. Y ahí es donde tenemos que hacer esa gran reforma fiscal. Toda la vida las reformas fiscales las hemos enfocado por el lado de subir los impuestos. Esta que hay que hacer es cómo ajustar el gasto, cómo revisar cada rubro en bienes y servicios, cómo hacer una cirugía que realmente impacte y ajuste ese faltante que hay y que le mencionaba en esa cuenta de servilletas. Esa tiene que ser la filosofía con la que habría que mirar una reforma fiscal. Doctor Oscar Iván Zuluaga, uno lo escucha a usted y se llena de entusiasmo y se llena de fe. Y dice, ¿qué tal este hombre en la presidencia de la República de Colombia? ¿Qué tal este hombre llevando a la práctica, llevando a los hechos, llevando a la realidad viva lo que está pensando y lo que está diciendo para salvar el país y para construirlo en una de las grandes potencias del mundo? Porque a eso nos conducen sus reflexiones. Este país puede ser una potencia singular, no solamente en el ámbito reducido de Latinoamérica, sino en el mundo entero. ¿Qué tal? Pero tiene una dificultad de comunicación. Estas cosas que usted piensa, estas cosas que usted dice, ¿cuánta gente la escucha? ¿Cuánta gente está pendiente de esto? ¿Cómo hacemos para abrir el espacio de comunicación y para que usted pueda llegar con su mensaje, pueda llegar con sus explicaciones, pueda llegar con su punto de vista a todos los extremos de la vida nacional, a la gente más humilde, a la gente más empingorotada, digámoslo, para utilizar una expresión que era muy, muy de nuestra tierra? ¿Cómo hacerlo, doctor Oscar Iván Zuluaga? Su mensaje sería un mensaje salvador para el país, pero no llega. Se lo digo con toda franqueza. No llega porque tiene 1000 dificultades, porque lo entorpecen 1000 caprichos, porque lo destituyen de su esencia, todas las artimañas que se hacen para negar lo que debe ser fundamental para la vida próxima del país. Ese es el gran problema, que usted se pueda comunicar con la gente, doctor Oscar Iván Zuluaga. ¿Qué hacemos? Así es, doctor Londoño, pues esa es la lucha de los debates políticos, de estas campañas, para un país que hoy la comunicación es a través de medios digitales y de redes, y donde usted tiene que decir cosas a veces son intrascendentes para poder llamar la atención, donde hay una desesperanza, donde los ciudadanos perdieron la credibilidad en todo. No creen en los políticos, ni en la política, ni en los partidos, hastiados de corrupción. Uno va a hablar y dicen otro político igual, no queremos escuchar nada. Pero esa es la lucha. Yo todos los días estoy en esto, buscando espacios, recorriendo el país, viajando a los municipios, en medios de comunicación como el suyo, en conferencias, en encuentros, en charlas, 24 horas con todo el deseo de aportarle estas ideas y estas tesis al país,
Seguramente tenemos que ser más efectivos en la comunicación, encontrar los canales, ahora que podamos tener publicidad en televisión y demás. Pero a veces uno se encuentra también como con el desinterés, la apatía y como que ya nadie quiere saber de eso y quiere a veces la vida fácil, el mensaje pues del populismo, de que le regalen todas las cosas, que se las den y pues digamos a veces se crean unas barreras, todos estos artificios que surgen en el debate público, pero yo lo estoy haciendo, eso se trata y ese es mi compromiso con el país, es el compromiso con quienes me han dado esta posibilidad, es el compromiso hoy con mi partido como candidato de llevar unas tesis y demostrarle al país un camino para recuperar la seguridad, para recuperar la confianza de los ciudadanos y el bienestar social de las familias en Colombia. Y todas estas ideas al final lo que buscan es apuntalar en esa dirección. Entonces, es la defensa de estas ideas, en eso es la esencia de estas campañas y tal como lo hice en el 2014, lograr ganarme la mayoría del apoyo de los colombianos, como lo logramos en la primera vuelta, como se logró efectivamente en el 2014, lamentablemente pues ya con todo lo que conocemos ocurrió, pero que nos llama la vida y el destino a seguir insistiendo y a dar la batalla. No sé qué otras cosas se le ocurren pueda hacer para lograr avanzar mucho más y ustedes que seguro tienen una dimensión de la comunicación y de los espacios, cómo tenemos que hacerlo para que pues este mensaje logre la efectividad que busca y que persigue y que el país me dé la oportunidad de escucharlo y demostrarle que es el camino que tenemos que recorrer. Doctor Fernando, doctor Oscar Iván, yo quisiera preguntarle, y me permito cambiarle de tercio, por otro gran fenómeno que vive Colombia y que definitivamente causa dificultades en la ciudadanía de nuestro país. Estoy refiriéndome a la migración venezolana, a los refugiados venezolanos, que es como tendríamos que llamarle en última, dado el fenómeno tan grave de desplazamiento y de persecución que hay de parte de la dictadura hacia los ciudadanos de ese país. Cerca de 1.700.000, inclusive se ha hablado de más de 2 millones de venezolanos han estado en nuestro país o están en nuestro país buscando refugio, buscando una nacionalidad, buscando un hogar, buscando oportunidades. Y eso se traduce en muchos aspectos. Primero, la necesidad de poder atender a esta población. La segunda, muchos colombianos se quejan, sienten que de pronto hay mayor preferencia por la atención que se le debe brindar a un venezolano que por la que se le brinda a los propios colombianos. Muchos dicen, mire, están acabando con el mercado laboral, no falta el vivo, si me permite la expresión, que dice, prefiero pagarle a un señor de Venezuela que no está legalizado en Colombia, que por lo mismo no me puede exigir a mí que le pague un salario mínimo, sino que le pago la mitad o un poquito más de la mitad o quizás menos, y me trabaja lo mismo que haría un colombiano y lo desplaza. El fenómeno de la migración venezolana, ¿qué tiene usted pensado? ¿Cómo se puede enfrentar? Porque es un asunto que creo que se ha venido aplazando, poco a poco se ha ido aplazando, pero no ha habido un asunto serio respecto de ello. De hecho, utilizan, por ejemplo, el fenómeno de los venezolanos en Bogotá como excusa para hablar del problema de orden público, ¿no? Del problema de inseguridad, lo que es muy grave porque eso pues conduce a otro tema de xenofobia inclusive, y pues nada sano es en el debate. Bueno, ese es un tema muy delicado que, digamos, para Colombia es completamente nuevo. Colombia nunca había tenido un fenómeno migratorio de un vecino por cuenta de una crisis humanitaria. Los venezolanos han llegado acá por razones de supervivencia. Y yo creo que la reflexión tiene muchas consideraciones. La primera, yo debo decir que yo estoy de acuerdo con lo que hizo el gobierno de darles un estatus de temporalidad para poderlos por lo menos identificar. Yo creo que un fenómeno de esa magnitud de casi 2 millones no puede ser manejado de una manera distinta. Segundo, hay que decir que muchos de ellos son hijos de colombianos. O sea, muchos de ellos que han llegado acá retornan, pero son hijos de padres colombianos. Y me parece que ese es un factor que no es menor, Tres, me parece que Colombia, con la actitud que ha tenido humanitaria, pues está retribuyendo un poco lo que en su época de los 70 ocurrió con un gran desplazamiento de Colombia y de colombianos a Venezuela.
y que permitió que millones de ellos pudieran progresar, hacerse a unas condiciones de vida en Venezuela y pues algunos de ellos han regresado. Luego hay un problema que tenemos que reconocer. Tiene cosas que pueden, si se manejan bien, ayudar. Hay una gran cantidad de jóvenes que si se logran manejar de una manera formal, pueden ayudar mucho a mejorar condiciones de disponibilidad de mano de obra para un momento en que el país pueda tener niveles de crecimiento altos, y eso se traduce en mejores posibilidades, por ejemplo, de tener mayor número de personas jóvenes financiando, momento dado, la seguridad social, porque en Colombia estamos perdiendo una relación muy importante en ese sentido y nos estamos envejeciendo como país y como sociedad. Pero creo que el problema de fondo es cómo evitar que eso se siga presentando. Y la única solución es que Venezuela recupere la democracia. O sea, que en Venezuela podamos tener elecciones libres para que Venezuela retorne a la democracia. Porque ese será un problema inmanejable y creciendo en la medida que tenemos, pues como lo he dicho ya varias veces, una dictadura transformada en un estado mafioso. Y creo que ahí lo único que es posible es una acción decidida de la comunidad internacional. Y Colombia lo tiene que liderar. La comunidad internacional tiene que ayudar y tiene que ser consciente, porque esto se le volvió una amenaza a los Estados Unidos. Es que detrás de ese estado mafioso hoy en Venezuela está Cuba, detrás de eso está obviamente Rusia, detrás de eso está Turquía, detrás de esto está Irán. Entonces, es un tema muy complejo que ya adquiere otra dimensión desde el punto de vista de la geopolítica mundial y lo que eso significa para los Estados Unidos y para la región. Entonces, allí sí tiene que haber un frente unido de la comunidad internacional y una convicción que hay que buscar como sea una presión desde todo punto de vista comercial, económico, para poder lograr una transición democrática en Venezuela. Es la única solución de fondo. Y hay un reto muy grande. Esa transición democrática no va a llegar si la oposición venezolana no se organiza. Es que es muy difícil uno buscar una solución y una oposición venezolana dispersa. Una oposición venezolana que ha perdido en muchos actores su norte. Si no hay una oposición venezolana compacta, unida, con la cual la comunidad internacional y Colombia pueda librar esta batalla, pues será mucho más difícil poder regresar a la democracia y tener unas elecciones libres en Venezuela. Esas son unas reflexiones de fondo que yo haría a su tema de Mar. Pues yo tengo una precisión para hacerle una pregunta, una preocupación y una angustia, como usted la quiera tratar. Y eso se refiere a la carencia de un partido político organizado, disciplinado, serio, que tome las banderas que usted está empezando a ondear, que son las banderas del progreso, las banderas de la viabilidad económica, de la viabilidad política del país. Eso es necesario. Y uno ve el centro democrático en unos problemas, en unos conflictos, en unas dificultades que realmente ni el país ni el centro democrático se merecen. ¿No ve usted que ese es el comienzo de las dificultades que tiene para esa comunicación con la nación? La falta de un partido político compacto, unido, resuelto a librar estas batallas. Seguramente tenemos que hacer mayores esfuerzos en eso. Yo he hablado ya varias veces con el presidente Uribe en estas semanas, cómo reagrupar, cómo poder retomar toda una dinámica en estos temas, ahora que tenemos estas elecciones al Congreso, estas elecciones posiblemente de una consulta interpartidista, la necesidad de buscar un gobierno de inclusión, un gobierno que realmente construya oportunidades para todos, cómo retomar estos temas y desde ahora buscar que el partido nuevamente se pueda reagrupar en su dinámica, en sus propuestas, en sus programas. Sí es un reto, doctor Londoño, y seguramente pues el partido en eso se nos ha debilitado mucho y
toda esta ausencia que se ha tenido por ejemplo, por toda esta persecución del presidente Uribe, esta circunstancia de que ya lleva más de 2 años dedicados a responder audiencias públicas ante toda esa persecución judicial a la que se nos ha sometido durante ya tantos años. Hoy nos pasa una cuenta de cobro, pero hemos hablado de eso y creo que tenemos que aprovechar esta campaña, esta circunstancia para poder hacer ese esfuerzo y avanzar en ese rumbo. Pues es el camino, un partido político serio, un partido político resuelto, con paso de vencedores, con voluntad de lucha, con voluntad de conquista del poder, que no le entregue las cosas al primero que aparezca, como apareció Juan Manuel Santos en el momento en que perdió las elecciones con usted, pero la ganó ante los micrófonos. Ese fue el comienzo de todas estas desventuras que tienen un origen, porque si a usted lo escucharan, si a usted lo entendieran, si a usted lo siguieran con esa sencillez, con esa claridad, con esa fuerza expositiva que tiene, yo no tengo ninguna duda de que haríamos este milagro, el milagro de la reconversión del país hacia una fuerza mayoritaria triunfadora, hacia una fuerza mayoritaria vencedora de todas estas amarguras y de todas estas contradicciones que tenemos. Me parece que es el gran designio, doctor Oscar Iván. Quien lo escucha a usted no tiene más remedio que decir, este es el camino, esta es la fórmula, este es el hombre, esta es la concepción de la vida que nos va a salvar. Eso lo dice cualquiera que lo oiga. El problema es que lo quieran oír. El problema es que queramos tener un partido político capaz de llevar un mensaje y un partido político triunfador, un partido político que lo sea de veras y que sea ganador. Mire pues cómo llegamos a este tema final, doctor Oscar Iván Zuluaga, porque sin partido político fuerte no hay triunfo posible. Sin ese triunfo posible que necesitamos, no habrá una reconversión de la nación hacia los grandes temas que le dificultan su futuro. Es ahí donde, doctor Fernando, es ahí donde yo quisiera preguntarle al doctor Oscar Iván, porque es que como tenemos esta diáspora, ¿no?, de candidatos, y poco a poco se va cerrando esa cantidad de candidatos. Empezamos como en 63 candidatos presidenciales y ya estamos en un poco menos de 20 los aspirantes. Evidentemente, hay unos que definitivamente no tienen la más mínima posibilidad, diría uno, otros que sí, pero bueno. Ahora hablemos de alianzas, doctor Oscar Iván. Uno lo ve ubicado obviamente en la alianza de la coalición de la experiencia, que es la que integran Alejandro Char, Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Echeverry, David Barguil, ahora Dilian Francisca Toro, no sé si me escapa alguno de esa coalición. ¿Hay acercamientos? ¿Se entiende entre ustedes que tienen un pensamiento de centro derecha o de derecha, que realmente el camino es en una alianza, en una conformación de un bloque fuerte para poder enfrentar el populismo de Petro? Yo creo que el momento que vive el país y el riesgo de la izquierda, del populismo, obliga a que actuemos en la línea que usted lo plantea. Yo soy convencido de eso, porque de lo contrario podemos tener y repetir lo que le pasó a Perú hace cuatro meses. Entonces se unieron los actores y ganó la izquierda. Ese riesgo no lo puede correr Colombia. Yo tengo esa convicción que hay que avanzar en la construcción de esos equipos, de ese propósito. Ojalá tengamos el éxito en esa materia. En esto hay que tener una gran generosidad. Hay que estar dispuestos a pensar, y la obligación es mirar el país. Lo que está en juego es Colombia y tenemos que buscar esos acuerdos para encontrar el camino. Yo estoy convencido que así debe ser, para poderle dar esa tranquilidad a Colombia. Pero aquí lo que se trata es de defender la democracia, de defender valores centrales como la libertad, como la familia, como eje de la sociedad, defender y proteger a nuestra fuerza pública,
defender la iniciativa privada y el emprendimiento. Eso es lo que está en juego si gana la izquierda y el populismo. Y por eso un propósito superior es unirnos en medio de diferencias, buscar los consensos necesarios para poderle dar esa tranquilidad al país. Es mi disposición y apuesto a eso, y de mí siempre estará la actitud y el esfuerzo para avanzar en esa dirección. Y de parte nuestra estará siempre la voluntad de escucharlo y de llevar su voz a todos los rincones de la nación, doctor Óscar Iván Zuluaga. Ese es el requisito fundamental para que ganemos estas elecciones, para que las gane el país, para que las gane el porvenir y para que no sigamos sumidos en esta política al menudeo, en esta política pequeña que no conduce sino al desastre, a la catástrofe. De manera, doctor Óscar Iván, que queda comprometido con nosotros y con nuestra audiencia y con nuestra gente que necesita una esperanza. Yo estoy seguro de que todo el que lo oyó, todo el que estuvo al pie de sus palabras en esta hora tenemos de conversación, Demar, ¿cuánto tiempo? 1 hora pasadita, sí, señor. Bueno, todo el que lo ha oído ha llegado al convencimiento de que usted es el hombre para estas circunstancias, el hombre de las dificultades, diríamos, recordando cómo se catalogaba el presidente Simón Bolívar cuando le preguntaban el qué era. Había un hombre de las leyes, había un hombre de la guerra. Él decía que era el hombre de las dificultades. Pues usted tiene que ser el hombre de las dificultades, las tiene que vencer todas. Su mensaje tiene que llegar a toda la nación y ese tiene que ser un propósito fundamental en el que no vamos a cejar un minuto. Esperamos seguir contando con usted cada instante de este proceso apasionante en el que no se puede dar el brazo a torcer ni un minuto, doctor Óscar Iván Zuluaga. Gracias, doctor Londoño. No sabe cuánto me alegra escuchar la vitalidad de su voz y de sus ideas, cerrar el año con esta entrevista. Agradecerle pues a todo su equipo, a Demar, a todos sus colaboradores, siempre su interés para abrirme los micrófonos y compartir estas ideas, reiterarle mi compromiso y amor por Colombia, para luchar para que a Colombia nunca le llegue la izquierda, ni el populismo, ni el socialismo. Saludar a toda su audiencia, desearle lo mejor en este final de año y los mejores propósitos para el 2022 y que estemos todos unidos para defender a Colombia y su democracia. Muchas gracias, doctor Londoño, y nuevamente pues mi compromiso de seguir adelante y cuantas veces sea necesario hablar con ustedes. Muchas gracias, doctor Óscar Iván Zuluaga. Todo sea por el bien de Colombia, que es lo que buscamos todos, los nacidos en esta tierra y los que hemos venido a ella por casualidad, como son tantos, cerca de 2 millones. Pues muchas gracias por todo y resueltos a librar la batalla, doctor Óscar Iván. Que así sea, doctor Londoño. Gracias, Demar. A usted, doctor Óscar Iván, muchísimas gracias. Bueno, doctor Fernando, aquí con otro gran reportaje que le entregamos a nuestra audiencia en este final de año 2021. Y sabe, usted preguntaba cómo hacer para mejorar el canal de comunicación o para que la gente escuche estas ideas. La manera sería pidiéndole a los periodistas mayor rigor, ¿no? Que los periodistas pregunten por las cosas fundamentales, no por el chisme del día o por el chascarrillo o por un chiste. Bueno, creo que ahí está el gran secreto. Como lo que hicimos hoy. Lo de hoy es un reportaje de antología, con unas respuestas sencillas a los problemas más complejos, con una voluntad de lucha, de superación, con un espíritu de triunfo, con un espíritu de gloria para Colombia. Eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos que conseguir y nosotros no vamos a dar el brazo a torcer, así como Óscar Iván Zuluaga nos ha prometido que no dará su brazo a torcer en esta lucha, en esta campaña por el porvenir de Colombia.